Hola, ¿cómo están? Les saluda el instructor Manuel Quintana Valiente, instructor del Servicio Nacional de Promoción Profesional, SNPP Paraguay. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, estimados participantes, a esta primera sesión didáctica en donde estaremos presentando, desarrollando, interactuando juntos sobre esta apasionante especialidad que serían las bases de datos. Me dedico a la formación profesional hace más de 9 años y también soy instructor de la carrera del técnico superior en programación TIC, aquí en Paraguay, en el Departamento Central. En esta oportunidad quiero trabajar con ustedes presentándoles de la manera más clara, de la manera más precisa posible y con ejemplos prácticos reales lo que sería una introducción a las bases de datos. En primer lugar, estimados participantes, en esta primera lección que yo les voy a compartir sobre la especialidad Fundamentos de Bases de Datos, quiero citar brevemente el objetivo general de esta materia. Ustedes serán capaces de comprender los conceptos básicos de bases de datos relacionados en conjunto con las prácticas profesionales. Posteriormente, ustedes diseñarán bases de datos relacionales con las herramientas gestoras de bases de datos utilizadas actualmente en el área de desarrollo de software. Ese sería entonces el objetivo general de esta materia, fundamentos de bases de datos. Y a continuación, en la unidad didáctica 1, yo les voy a presentar el objetivo de esta unidad. Al finalizar esta unidad, ustedes serán capaces de dominar los conceptos fundamentales de bases de datos, incluyendo sistemas gestores de bases de datos. También aprenderán a resolver problemas utilizando la abstracción para el análisis, diseño y desarrollo de bases de datos relacionales comerciales. Muy bien, seguidamente les voy a presentar en tercer lugar el contenido de esta unidad didáctica. ¿Ok? El contenido de esta unidad didáctica sería: uno, concepto general de sistemas de bases de datos. Dos, objetivos de las bases de datos. Tres, áreas de aplicación de las bases de datos. Y cuatro, modelos de bases de datos. Muy bien, una vez más quiero reiterar que estoy muy contento, muy alegre de poder participar, muy emocionado de poder estar con ustedes. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra clase. Quiero que se sientan cómodos, se sientan libres también de poder expresar, preguntar. Pueden alzar la mano al finalizar cada explicación para que yo les pueda aclarar cualquier concepto. Muy bien. Antes de poder desarrollar este contenido, quiero citar lo siguiente. Últimamente estuve revisando una investigación por internet sobre los datos y el volumen de los datos que se generan en un minuto. Ustedes pueden imaginarse, estimados estudiantes, que en un minuto que pasa de nuestras vidas se está generando 170 zettabytes de datos cada minuto que pasa. Imagínense, ustedes seguramente conocen las unidades de medida de información y los zettabytes, estamos hablando ya de unidades de gran volumen, que equivale a ver como 4 semanas de videos en Netflix. Eso es lo que dicen los expertos, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, en un minuto que pasa, se generan grandes y grandes volúmenes de datos que realmente es muy difícil controlar para toda la tecnología que tenemos actualmente. Por eso que se habla de la era del Big Data. Entonces, en ese escenario es donde nosotros, ustedes, nos encontramos trabajando, ¿verdad? Vamos a entrar en un campo muy apasionante de las bases de datos. Pero ¿cuál es el punto de que yo les cite que se están generando demasiados datos? El punto es que justamente allá afuera, en el campo ocupacional y laboral, hay una demanda en especialistas de datos, de profesionales técnicos que puedan analizar, diseñar y gestionar estos datos mediante bases de datos relacionales y también ahora no relacionales. Bien, quiero citar entonces juntos el concepto general académico de lo que son los datos para empezar en esta clase, ¿verdad? Entonces,
Un dato es un valor. Puede ser un valor numérico, alfanumérico, puede ser, por ejemplo, algún dato cualitativo o cuantitativo, que a continuación vamos a ver en detalle, pero finalmente es un valor sobre algo o alguien en concreto en este mundo donde vivimos. Esta información o estos datos permite un conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de algún hecho. Estos datos, estimados participantes, son cuantitativos y cualitativos. Es decir, los datos se clasifican en dos formas: datos cualitativos y datos cuantitativos. Les voy a dar un ejemplo. Un dato cualitativo. Por ejemplo, nombre: Juan Pérez. Ocupación: informático. Domicilio: Defensores del Chaco, Lambaré. Carrera o sí, género: masculino. ¿Ok? Esos son datos cualitativos que tienen que ver con la información personal de esa persona en particular. Pero este mismo Juan Pérez tiene también datos cuantitativos. Estos datos cuantitativos pueden ser, por ejemplo, edad, 30 años, altura, 1,70 m, número de hijos, 3, años en el cargo, 5 años. Entonces son datos que tienen que ver con números, ¿verdad? Entonces los datos cualitativos y los datos cuantitativos, juntando, unificando, ¿verdad? Vendría a ser un conjunto de información sobre algo o alguien que nos va a llevar, digamos, a tomar alguna decisión o alguna necesidad que requiramos. Entonces, eso es para tener en cuenta, para empezar un poco a reflexionar sobre el concepto de datos y cómo se clasifican, ¿ok? Vamos a continuar entonces. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos, en primer lugar, les voy a compartir. Una base de datos no digitalizada, no informatizada, es simplemente lo que les acabo de mencionar recientemente: el conjunto de datos cualitativos y cuantitativos de algo o de alguien que se almacena en un formato papel, se almacena en un formato tipo archivo, carpeta archivadora, portafolios, etcétera, etcétera. Pero también están las bases de datos digitalizadas. Es cuando estas mismas bases de datos se almacenan ya en sistemas informáticos especializados, como por ejemplo herramientas de ofimática Access, por ejemplo, la herramienta de diseño de base de datos Access, que es una base de datos de escritorio, y otras muy parecidas a esa. Entonces, una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica. Bien. Ahora, un pequeño concepto que también es muy utilizado en esta especialidad es el sistema manejador de base de datos. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que sería un sistema manejador de base de datos? Bueno, un sistema manejador de base de datos, junto con las aplicaciones asociadas, recibe, digamos, este nombre porque es más bien un ecosistema. Un ecosistema en donde, por ejemplo, están los datos cualitativos, cuantitativos, herramientas, ¿verdad? Y todo esto, un conjunto, viene a ser un sistema de bases de datos, abreviado con el acrónimo, ¿verdad? Abreviado DBMS. Seguimos entonces en esta presentación y quiero que reflexionen en esta pregunta que les voy a hacer. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el propósito de que las bases de datos existan? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Con qué fin nosotros vamos a construir bases de datos? Muy bien. El objetivo principal o general de construir una base de datos es justamente almacenar grandes volúmenes de datos organizados siguiendo un esquema, siguiendo una metodología académica, técnica, ¿verdad? Científica, que consiste en llevar adelante el proceso de diseño de bases de datos. Este proceso empieza con analizar la problemática de alguna empresa, algún negocio, algún entorno, y a partir de ahí llevar adelante el proceso del diseño de bases de datos, que ese ya sería otra lección. Pero el objetivo principal de una base de datos es almacenar grandes cantidades de datos organizados siguiendo un determinado esquema. A este esquema se le llama modelo de datos. ¿Y con qué fin? Con el fin de tres cosas principalmente. Primero,
almacenamiento. Segundo, recuperación. Y tercero, modificación o actualización de dichos datos almacenados. Entre las principales objetivos de un sistema de base de datos está independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente, distribución espacial de los datos, integridad de los datos, consultas complejas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación y acceso a través de lenguajes de programación estándar como el lenguaje SQL. Y para cerrar este espacio, estimados participantes, yo les quiero compartir las áreas de aplicación de las bases de datos, ¿verdad? Las áreas de aplicación de las bases de datos, es decir, el campo, ¿verdad? Cuando una base de datos ya ha sido pasada de producción, puesta en producción, allá afuera por los usuarios finales, ¿me comprenden, verdad? Entonces, los ejemplos más comunes son sistemas bancarios, aplicaciones industriales, registros gubernamentales. Acá en Paraguay tenemos el gobierno electrónico que se está implementando y quiero citar el ejemplo de la identidad electrónica. En el SNPP tenemos el sistema de identidad, comercio minorista, comercio mayorista, finanzas personales y la mayoría de las aplicaciones que están en Internet usan bases de datos. ¿Ok? Entonces, esos serían los campos de aplicación de las bases de datos. Y para cerrar este primer espacio de esta introducción a las bases de datos, quiero mencionar este concepto, modelos de datos o modelado de datos. Cuando nosotros nos vamos a convertir en diseñadores o programadores de base de datos, tenemos que conocer el concepto de modelos de datos. Y este concepto de modelo de datos, para hacer una comparación, es como los arquitectos, ¿verdad? Los arquitectos, como ustedes sabrán, para construir una casa, un edificio, tienen que hacer planos, diseñar planos. Ahora ya usan la aplicación AutoCAD, ¿verdad? Que conocemos la mayoría. Entonces, lo mismo nosotros. Nosotros somos arquitectos de software, arquitectos de bases de datos. Y para poder construir una base de datos necesitamos los planos. Estos planos son los modelos de base de datos. Existen varios modelos, pero el objetivo de estos modelos es representar de manera lógica y de manera física las bases de datos que posteriormente vamos a estar mostrando a los usuarios finales o los dueños de negocios, ¿correcto? Los modelos de base de datos individuales se diseñan en base a reglas específicas. Entre esas reglas, por ejemplo, hay reglas de normalización, reglas de relacionar las tablas, ¿verdad? Uno a uno, uno a varios, varios a varios. Cada modelo tiene sus propias reglas que posteriormente vamos a aprender a detalle, pero la mayoría de estos modelos pueden representar por medio de un diagrama de base de datos algo claro al usuario. Le van a representar cómo su base de datos va a estar organizada y estructurada para que posteriormente se pueda desarrollar y programar por nosotros los programadores. Quiero citar algunos modelos de base de datos. Por ejemplo, modelo de base de datos jerárquico, modelo relacional, modelo de red, modelo de base de datos orientado a objetos, modelo de entidad-relación. Y en esta especialidad de fundamentos de base de datos, vamos a aprender a abstraer. Hay un concepto muy importante que olvidé citar, que es la abstracción. La abstracción consiste en evaluar, analizar y reflexionar, digamos, la problemática de diferentes negocios, ¿verdad? Más que todo analizar los procesos de negocio que son a veces complejos y a partir de ahí poder abstraer los datos, los tipos de datos, las variables, abstraer cómo va a empezar nuestro algoritmo, entrada de datos, proceso y salida. Todo eso en conjunto se llama abstracción y algunos le llaman también pensamiento computacional. Entonces la abstracción es una habilidad digital, por decir así, también una habilidad lógica que vamos a ir desarrollando durante el desarrollo de esta materia. Concluimos entonces con esta introducción a las bases de datos, indicando que la importancia de esta especialidad es a demanda. Eso quiere decir que estamos bajo alta demanda de técnicos que podamos especializarnos en el análisis, diseño y desarrollo